Arrancamos con una idea clara, directa y que engancha desde el primer segundo, porque lo que vas a escuchar hoy no es un calentón más, ni una frase sacada de contexto para un titular fácil. Es un episodio que dice mucho sobre el momento político que vive España y sobre por qué cada vez más gente siente que algo no encaja. Si te interesa entender qué ha pasado realmente, porque Santiago Abascal ha dicho en directo esto no es democracia y qué hay detrás de esa afirmación que ha levantado ampollas, quédate hasta el final. Y antes de empezar, si este tipo de análisis te ayudan a entender la política sin filtros ni consignas prefabricadas, suscríbete al canal, porque aquí no gritamos por gritar. Intentamos entender qué está pasando de verdad. El contexto es importante, muy importante, porque una frase como «esto no es democracia» no surge en el vacío ni cae del cielo como un meteorito. Llega después de meses, incluso años, de una tensión política creciente, de una sensación de bloqueo institucional, de decisiones controvertidas y de un clima en el que el debate se ha ido sustituyendo poco a poco por trincheras. Y en ese escenario, el directo en el que Abascal explota no es solo un momento viral. Es el reflejo de un malestar que va más allá de un partido concreto. La escena es conocida para cualquiera que siga mínimamente la política española. Un formato en directo, cámaras encendidas, tiempos medidos, discursos preparados. Y de repente, algo se rompe. No es que Abascal improvise sin más. Es que el tono cambia. Ya no habla solo como líder de un partido, sino como alguien que quiere transmitir que las reglas del juego, tal y como se están aplicando, no son las que deberían ser en una democracia plena. Y ahí es cuando suelta la frase que lo resume todo. Esto no es democracia. Ahora bien, ¿qué quiere decir exactamente con eso? Porque democracia no es solo votar cada 4 años, aunque a veces parezca que algunos la reducen a eso, como si fuera una ITV institucional. Pasas por las urnas, te ponen el sello y ya puedes hacer lo que quieras hasta la próxima revisión. Democracia también es separación de poderes, respeto a las reglas, igualdad ante la ley, transparencia, sobre todo, la sensación de que las instituciones funcionan para el ciudadano y no para proteger a los de siempre. En ese directo, Abascal apunta a varias cosas que, según él, están fallando. Habla de pactos que se hacen de espaldas a los votantes, de concesiones que no figuraban en ningún programa electoral, de un parlamento que, en su opinión, se ha convertido más en un teatro que en un lugar de debate real. Y lo hace con un tono duro, sí, pero también con una narrativa muy clara, la de que el sistema está tensionado hasta el límite. Aquí es donde entra el humor, aunque sea en pequeñas dosis. Porque hay momentos en los que uno ve el Congreso y tiene la sensación de estar viendo una serie con demasiadas temporadas. Mismos personajes, mismos giros de guión, y siempre acaba pasando lo mismo. Promesas solemnes que duran lo que dura un corte publicitario, indignaciones selectivas y silencios muy oportunos. Y cuando alguien lo señala en directo, aunque no te caiga bien quien lo dice, el comentario resuena. El directo continúa y la tensión se nota incluso en el ambiente. No es solo lo que se dice, es cómo reaccionan los demás. Gestos incómodos, miradas esquivas, caras mejor no entro ahí. Porque cuando se pone en cuestión la calidad democrática del sistema, el debate ya no es ideológico, es estructural. Y eso incomoda mucho más que una simple bronca parlamentaria. Abascal insiste en que no se puede hablar de normalidad democrática cuando ciertas decisiones claves se toman fuera de los cauces habituales, cuando se cambian las reglas sobre la marcha o cuando se utiliza el poder institucional como un escudo frente a cualquier crítica. Y aquí es importante hacer una pausa mental. No hace falta estar de acuerdo con todo lo que dice para entender por qué ese discurso conecta con una parte de la población. Cada vez más ciudadanos sienten que su voto vale menos de lo que debería, que las grandes decisiones se negocian en despachos cerrados y que el debate público está más pensado para el titular rápido que para resolver problemas reales. Y en ese caldo de cultivo, frases como «esto no es democracia» no solo generan polémica, generan identificación. A mitad del discurso, el tono sube un poco más. No es un grito descontrolado, sino una indignación sostenida. Abascal habla de leyes que se aprueban a toda prisa, de instituciones que pierden credibilidad y de una sensación de impunidad política que, según él, está dañando la confianza de la gente. Y aquí conviene recordar algo. Sin confianza, ninguna democracia funciona bien. Puedes tener la mejor constitución del mundo, pero si la gente cree que no se cumple de forma justa, el sistema empieza a crujir. Llegados a este punto, déjame recordarte algo rápido. Si estás viendo el vídeo y te interesa este tipo de análisis largos, con contexto y sin miedo a entrar en temas incómodos, suscríbete ahora.
No cuesta nada y ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más gente que también quiere entender qué está pasando. Volvemos al directo. Uno de los momentos más comentados es cuando Abascal acusa al gobierno de utilizar la palabra democracia como un comodín, como una etiqueta que se pone a cualquier decisión para blindarla frente a la crítica. Si no estás de acuerdo, es que eres antidemócrata. Y ese argumento, más allá de quien lo pronuncie, es peligroso. Porque en una democracia sana, disentir no solo es legítimo, es necesario. Aquí es donde el discurso conecta con un debate más amplio que no es solo español. En muchos países europeos se está discutiendo hasta qué punto las instituciones están respondiendo a la voluntad popular o si se han convertido en estructuras cada vez más alejadas de la ciudadanía. Y España no es una excepción. De hecho, algunos dirían que es un caso especialmente intenso. Abascal también menciona el papel de los medios y cómo, según su visión, ciertos temas se minimizan mientras otros se amplifican hasta el infinito. Y aunque esto se puede discutir, hay algo innegable. El ecosistema mediático influye enormemente en cómo percibimos la realidad política. No es lo mismo un escándalo con foco permanente que otro que dura lo que dura un ciclo de noticias. El momento del directo se vuelve todavía más incómodo cuando se habla de responsabilidades. No solo políticas, sino morales, de asumir errores, de rendir cuentas, de no esconderse detrás de mayorías parlamentarias frágiles pero suficientes. Y aquí es donde la frase «esto no es democracia» deja de ser un eslogan para convertirse en una acusación directa. Las reacciones no se hacen esperar. En redes, el vídeo empieza a circular, los fragmentos se comparten, los titulares se multiplican. Algunos aplauden el discurso, otros lo critican duramente. Pero casi nadie lo ignora. Y en política, eso ya es significativo. Porque la indiferencia suele ser el verdadero enemigo. Hay quien dice que este tipo de explosiones son puro teatro, que forman parte del juego. Puede que haya algo de eso, no seamos ingenuos. La política moderna también es espectáculo. Pero reducirlo todo a una estrategia de marketing sería quedarse corto. Cuando un mensaje conecta con una sensación extendida, no es solo por cómo se dice, sino por lo que toca. Y lo que se toca aquí es una pregunta incómoda. ¿Estamos conformándonos con una democracia de mínimos? ¿Con una versión rebajada en la que votar es suficiente, aunque luego todo se decida en otros foros? Abascal, con su estilo y su retórica, pone esa pregunta sobre la mesa. Y aunque la respuesta no sea unánime, la pregunta ya no se puede ignorar. En el tramo final del directo, el tono se vuelve algo más reflexivo. Se habla del futuro, de lo que puede pasar si esta dinámica continúa. De una sociedad cada vez más polarizada, más desconfiada, más cansada. Porque el hartazgo no surge de la nada, se acumula. Y cuando estalla, no siempre lo hace de la forma más constructiva. Aquí es donde entra el mensaje al espectador. Porque más allá de siglas y nombres propios, la cuestión de fondo es qué tipo de país queremos. Uno en el que el debate sea posible, en el que las reglas sean claras y en el que nadie esté por encima del escrutinio público. Eso no debería ser patrimonio de ningún partido, sino un consenso básico. Antes de cerrar, déjame insistir una vez más. Si has llegado hasta aquí y te interesa seguir analizando la política española con contexto, profundidad y sin miedo a polémica, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguiremos hablando de lo que otros prefieren pasar por alto. El eco de ese «esto no es democracia» sigue resonando días después. No porque sea una frase nueva, sino porque cae en un momento en el que mucha gente siente que algo se ha torcido. Y aunque las soluciones no sean simples ni inmediatas, reconocer el problema es siempre el primer paso. La política española seguirá siendo bronca, intensa y, a veces, agotadora. Pero también es el reflejo de una sociedad viva, que discute, que se enfada y que exige explicaciones. El reto está en canalizar todo eso hacia algo constructivo. Y ahí, discursos como este, te gusten o no, forman parte del debate. Cerramos aquí, pero la conversación sigue. Porque la democracia no es un estado fijo, es un proceso constante. Y depende de todos que no se vacíe de contenido. Gracias por estar al otro lado, por escuchar y por cuestionar. Nos vemos en el próximo video. Y ya sabes, suscríbete, porque lo que viene también dará que hablar.